Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, sean bienvenidos. En este día, nuestro estudio de Romanos. En este día quiero compartir algo especial con todos ustedes, todas las personas que me han seguido a lo largo de este tiempo. Les doy la bienvenida a este estudio de Romanos y quiero compartir con ustedes la introducción al libro de Romanos y el llamamiento del apóstol Pablo. Una de las clases que no grabé, que no pude compartir en su momento, porque quiero dar un poquito de trasfondo para que todos ustedes sepan, ¿no? Y por qué razón quiero compartir con ustedes en este día la clase de la introducción al libro de Romanos y el llamado del apóstol Pablo. Bueno, en ese tiempo que no pude compartirla, en transmitirlo en vivo, me animé, lo hice, pero no lo grabé. Entonces fue así como que, ok, pues ya lo compartí, ya lo di, pero no quedó grabado. Entonces, en este día quiero compartir eso con ustedes para que si no te has puesto al corriente en ninguna de estas clases, no has participado, te invito a que vayas. Todas estas clases las vas a poder encontrar en el canal de YouTube. Lo puedes encontrar como devocionales y más. Y ahí vas a ver todas las clases que he venido compartiendo desde el capítulo 1 en adelante. Ahorita nos encontramos actualmente en el capítulo 6 ya. Pero en este día en particular voy a compartir con todos ustedes la introducción al libro de Romanos, cómo se inició, qué pasó, qué sucedió. Todo eso lo vamos a estar aprendiendo en este día, así que te invito a que sigas participando, que vayas compartiendo conmigo y vayamos aprendiendo juntos sobre la palabra del Señor en esta noche. Así que, ¿qué te parece si hacemos una oración y nos encomendamos a Dios para que le pidamos a Dios de su sabiduría, de su inteligencia y que podamos entender y comprender su palabra? Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en esta noche por darme la oportunidad de compartir una vez más con mis hermanos. Gracias por cada uno de ellos, Dios. Gracias por sus vidas, Dios. Gracias porque, Dios, tú estás haciendo cosas en la vida de cada uno de nosotros, Dios. Y vemos que es tu gracia con nosotros. Vemos que tú, Señor, eres el que produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Padre. Y por esa razón y por ese motivo es que te buscamos y te adoramos, porque dependemos de ti, Padre. Te pido en esta noche que seas tú, Señor, tomando el control de nuestras vidas, de nuestros corazones, que podamos concentrarnos en el estudio de tu palabra y que seas tú tomando el control de nosotros, Padre. Quita de nosotros cualquier cosa, Dios, que quiera impedir que nos concentremos, que quiera venir a perturbar nuestro pensamiento, quitarnos la paz, Padre, en el nombre de Jesús no lo permitas. Ayúdanos, Padre Santo, Señor, y te pedimos que seas tú, Señor, bendiciendo nuestras mentes, nuestro corazón, iluminando los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos, Señor Dios mío, aprender tu palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a dar inicio, ¿qué les parece, hermanos? La introducción al libro de Romanos y el llamamiento del apóstol Pablo. Te vuelvo a repetir, esta es una de las clases que no logré grabar, pero por la gracia de Dios ahora ya me puedo actualizar un poquito más y poderla compartir contigo. Así que, ¿qué te parece si abrimos nuestra Biblia en el libro de Romanos? Vamos al capítulo 1, vamos a tomar lectura del versículo 1 al versículo 7. ¿Ya están ahí? Te voy a repetir, Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7. Dice la palabra del Señor y vamos a entrar en este punto. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de nuestro Dios y Padre del Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo. Muy bien. A lo largo de estas semanas, amigos y hermanos, que ustedes me han acompañado en este estudio de Romanos, hemos aprendido tanto el capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5, 6 y el capítulo 6 es ahí donde nos encontramos. Hemos aprendido cómo Dios vino a intervenir, ¿verdad?, a la humanidad, cómo Dios de tal manera nos ha amado que el propósito de Él es que vino a entregar su vida por nosotros, ¿no? Entonces, hemos aprendido todo eso, pero hoy en especial vamos a ver esta parte, cómo inició la iglesia en Roma y cómo fue el llamado del apóstol Pablo, porque aquí lo empieza a mencionar él. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios.
las buenas noticias de Dios soberano, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Como ya lo he dicho anteriormente, la palabra evangelio es lo que significa buenas nuevas. Entonces, cuando Pablo manda esta carta y empieza a introducir todo esto sobre el evangelio, ellos al momento que están escuchando la palabra evangelio, están familiarizados con todo esto y entonces ellos están diciendo, este es el evangelio de Dios. Estas son las buenas noticias de Dios. Por eso es que ellos, cuando decían que tenían que rendir homenaje y tenían que someterse al César y decir que él era Dios, ellos decían, no, Dios es diferente. Jesús es Dios. Él murió y él resucitó. Para ellos era una locura, ¿verdad? Porque para ellos locura, ¿verdad? ¿Por qué eran para ellos de esta manera? Porque ellos eran el imperio romano, el poder, el imperio más poderoso de aquella época, los que gobernaban, los que mandaban, los que a todos los pueblos sometían. Entonces ellos decir, ¿qué? ¿De esto viene? ¿De dónde viene? ¿Qué? Si nosotros conquistamos su lugar de origen de ellos. ¿De qué se refieren? Entonces vemos esta parte, ¿no? Entonces, ya a lo largo que hemos estado estudiando todo esto, y ahorita retomando la introducción y el llamado del apóstol Pablo, nos damos cuenta el atrevimiento, por así llamarlo, la confianza, la certeza, la seguridad de lo que el apóstol Pablo está diciendo. En primer lugar, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Es así como él está diciendo. Ya en el versículo 17, cuando vamos leyendo, te vuelvo a repetir, estas clases puedes ir al canal de YouTube, buscarlas como devocionales y más, y ahí vas a ir viendo desde el primer tema que compartí, que fue Jesucristo, el tema del Evangelio. Fue la primera clase que compartí en esto, la puedes encontrar ahí, búscala como Jesucristo, el tema del Evangelio, y ahí vas a ver todo lo que estuve compartiendo respecto a esto, ¿no? Entonces, fíjate, la palabra de Dios, versículo 16 del mismo aquí de Romanos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. No me avergüenzo del Evangelio, es poder. La palabra de Dios tiene el poder para convertir, y es lo que venimos hablando también los miércoles de devocional, que esta es una manera diferente de compartir el Evangelio. Hemos visto cómo la palabra de Dios, ¿verdad? Dice el Salmos 19, te lo leo, vamos para allá brevemente, simplemente para retomar algo de esto. Dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. O sea, la palabra de Dios tiene ese poder. La palabra de Dios es viva, es eficaz y tiene ese poder de transformar nuestras vidas. Entonces, personajes como Martín Lutero, Juan Wesley, Juan Calvino, el mismo Agustín, han sido transformados al estudiar el libro de Romanos. Eso es lo que dijo este hombre, Juan Calvino. Él escribió, cuando alguien comprende esta epístola, tiene las puertas abiertas para comprender toda la escritura. Estos personajes históricos son personas que tuvieron un contacto, son personas que leyeron, estudiaron y de ahí fue como que se detonó todo en su corazón. Por eso es que ellos testifican respecto al libro de Romanos, que para nosotros en este tiempo es como la columna vertebral del cristianismo. Si nosotros llegáramos a comprender y entender todo esto que estamos aprendiendo en el libro de Romanos, nuestra fe va a ser más firme, más sólida, nos vamos a adoctrinar de una manera correcta mediante la palabra de Dios. Y vamos a echar raíces, vamos a echar fundamento y ya no vamos a ser tan movidos. Entonces, fíjate esto, ¿no? Cómo estos personajes testifican de ella y es el atrevimiento para nosotros, la invitación. Atrévete, sumérgete en el libro de Romanos, estudia el libro de Romanos. No tengas miedo, estudia, ve, cómprate una Biblia de estudio, te lo he dicho a lo largo de este tiempo. Consíguete una Biblia de estudio, busca una, si tú dices, oye, bro, hermano, ¿qué Biblia usted me recomienda? ¿Qué Biblia me recomiendas, Vic? Bueno, pues mándame un mensaje y con gusto te mando diferentes opciones de las diferentes Biblias que yo uso para estudiar, que a lo largo de años, pues ya tengo este hábito, ¿verdad? Que me ha gustado leer. El otro día le platicaba a uno de los hermanos, le decía, ¿sabe qué, hermano? Porque me regaló un libro y me decía, ten, Vic, te lo regalo, estúdialo, es acerca de liderazgo. Y yo digo, muchas gracias. Y le digo, ¿sabe qué, hermano? Una cosa, a mí no me gustaba leer nada.
no me gustaba, pero gracias a Dios, ¿verdad? Que Él es el que transforma nuestras vidas, Él es el que convierte la palabra de, ¿verdad? La palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma, pues me transforma, me cambia. Y empecé a hacer el hábito de leer, ¿no? De leer la Biblia y de apasionarme por la palabra de Dios, que eso es algo que tiene que estar en todos nosotros, porque fíjate, si ya somos nacidos de nuevo, pues tenemos que desear las cosas espirituales, no las cosas carnales, ¿no? Entonces, viendo todas estas partes, te hago la invitación a que te agarres una Biblia de estudio. Por ejemplo, ahorita en esta noche estoy compartiendo contigo, pues mi Biblia, mi segunda Biblia, ¿verdad? Que tuve, que siempre miraba, lo he dicho igual, ¿no? Mi primo cómo se metía en esta Biblia y decía, pues que esa Biblia se ve que está interesante, ¿no? Cuando quiera leer la Biblia me voy a comprar una igual que él para que ella también estudie la Biblia, ¿no? Pero bueno, me encontré mi Biblia, me la compré, encontré la que quería y bueno, ya el resto es historia, ¿no? Pero fíjate, esta carta de Romanos, esto es algo histórico, algo que está ahí, fue escrita después de la primera y segunda carta a los Corintios. Esta carta fue escrita después de la que se escribió primera y segunda de Corintios. Y la carta fue llevada por la hermana diaconisa Febe. Esta era su misión de ella y el libro de Romanos mismos, en el capítulo 16 de Romanos, vamos para allá, Romanos 16, versículo 1 y 2, nos habla de eso, ¿no? Nos habla de esto un poquito de la introducción, chécate esto, es donde están los saludos, dice el versículo 1, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibas en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudes en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Fíjate, la hermana diaconisa Febe. Esta hermana fue la encargada de llevar la carta, ¿sí? Entonces, qué maravilloso es esto. Entonces, chécate todo el trasfondo, ¿no? Imagínate, en aquella época, estos hermanos viajaban, ya sea, ¿verdad? Por medio de transporte, ¿verdad? Ya sea que haya sido en camello, caminando, tenían que atravesar diferentes regiones, pueblos, lugares, ¿verdad? Ir en caravanas, había peligros, se enfrentaban a tantas cosas. Ellos, no tengo un mapa para mostrártelo, pero si lo tuviera, pues aquí te lo ilustraba. Pero si no te hago la invitación, checa en tu Biblia, mero atrás, posiblemente, siempre por lo regular tienen diferentes mapas. Sí, tienen mapas donde te marcan los viajes misioneros, ¿no? Los viajes de Pablo, te van marcando todo eso, ¿no? Entonces, ahí tú puedes verlo, ¿no? En tu Biblia, si tienes una Biblia de estudio, pues ahí te vas a dar cuenta en dónde estaba Corinto y dónde estaba Roma y cuál fue la travesía de la hermana Febe para llegar a Roma con la carta a los romanos, la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Fíjate, qué atrevimiento, qué valor, qué confianza, qué fe. Esta hermana tenía que tomar toda esta travesía para llegar a Roma y llegar a los hermanos de Roma con la carta a los romanos. Y esta carta que esta hermana Febe por fe caminó, por fe vivió y llegó a compartir la carta a los hermanos de Roma. Ahora tú y yo también gozamos de esa bendición. Gracias a una hermana que caminó en fe y que fue obediente. Qué bendición, ¿no? Qué maravilloso es esto, porque Dios usa a quien Él quiere. Sí, o sea, aquí está usando a una hermana diaconisa, la hermana Febe, para llevar la carta a los romanos. Sí, qué bendición, ¿no? Entonces, vemos todo esto en este momento. Pablo estaba deseoso de ir a Roma, de visitar a Roma, y es por eso que está todavía en Corintios, está allá en esta parte, y dice, yo quiero ir para allá, pero ¿sabes qué? Me voy a adelantar con una carta. Y en este caso entra en acción la hermana diaconisa Febe. En el libro de Romanos capítulo 16, como lo acabamos de leer, se hace mención de ella, dice que la reciban, que la traten bien, y ella es la encargada de llevar esta bendición a los hermanos de Roma. Qué bendición, ¿no, hermanos? Qué maravilloso es esto. Déjate usar por Dios. Dios te quiere usar, Dios me quiere usar, hay que dejarnos usar por el Señor. Esta es la exhortación de esta noche, ¿no? Que nos dejemos usar por nuestro Señor. Muy bien, ¿cómo llegó el cristianismo a Roma por primera vez? Porque para que llegara la hermana Febe
a Roma significaba que ya había cristianos, significaba que ya había creyentes en Jesucristo. ¿Cómo llegó el cristianismo a Roma por primera vez? ¿Cómo sucedió eso? Bueno, la única referencia que tenemos al respecto es que los judíos de Roma, convertidos en Jerusalén, ¿sí? Estos judíos, ¿sí? Judíos que vivían en Roma, visitaron Jerusalén en el día de Pentecostés y escucharon el Evangelio por boca del apóstol Pedro. Vamos para allá, acompáñame, vamos al libro de Hechos, capítulo 2, vamos a dar lectura ya, Hechos capítulo 2, y vamos a tomar lectura en estos puntos, fíjate, porque ninguno de los apóstoles son los que fundaron la iglesia de Roma, no fueron ninguno de ellos, fueron estos creyentes que tomaron en serio el ir y hacer discípulos a las naciones. Entonces vamos para allá, vamos a agarrar un poquito de contexto, empezamos a leer desde el versículo 1 y vamos a entrar en esto. Dice el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa de donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Fíjate, y aquí están las diferentes nacionalidades. Te invito a que las cuentes, que me lo comentes para que veamos cuántas nacionalidades de diferentes lugares. Te lo voy a repetir, ellos eran judíos, pero en este tiempo ellos ya habían vivido en otros países, ya habían estado, habían hecho sus familias. ¿Recuerdas lo que decía Dios por medio del profeta Jeremías? Tú lo puedes buscar, tú lo sabes, tal vez lo has oído, donde dice, pues saben qué, construyan casas, vivan allá, tengan hijos, etcétera, etcétera, cuando habían sido tomados cautivos, ¿no? Entonces, en toda esta época, en todo este tiempo, es como por un ejemplo, las personas latinoamericanas, ¿no? Vienen de diferente país, ya sea Centroamérica, México, etcétera, vienen a esta nación, en Estados Unidos, es aquí donde yo me encuentro, aquí es donde yo vivo, entonces vienen de esos lugares, de diferentes lugares, y tienen sus hijos, tienen descendencia, echan raíces, y pues nosotros los que vivimos de este lado, pues podemos darnos cuenta, ¿no? Cómo ellos, ¿verdad? Siguen siendo, en este caso, latinos, hispanos, latinoamericanos, mexicanos, etcétera. Se nos nota, se nos ve, pero muchos de ellos, they don't want to talk Spanish no more, ¿no? Pero cuando les hablas en español, ellos, yeah, okay, I get it. Te entienden, pero ya no quieren hablar en español, ¿verdad? Entonces aquí vemos que en este caso no sucedía así, pero ellos ya eran, ¿verdad? Vivían en diferentes países, habrían adoptado el idioma de los diferentes lugares, eran bilingües, no habían perdido la raíz de su lengua natal, de su lengua de origen, pero entendían los demás idiomas, ¿sí? Entonces vemos aquí en el versículo 9 las diferentes nacionalidades. Dice partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, ellos están llenos de mosto. Ellos están llenos de mosto. Entonces fíjate esta parte, ¿no?
¿Cómo llegó el cristianismo a Roma por primera vez? Y la única referencia que tenemos al respecto es que los judíos de Roma, convertidos en Jerusalén en el día de Pentecostés, son los que regresaron a su lugar de origen. Entonces, chécate todo esto, ¿no? Están personas de diferentes nacionalidades, van a la fiesta de Pentecostés, están allá, son de diferentes lugares y escuchan el evangelio por primera vez, y en ese momento pues empiezan a ver de este suceso que acaba de suceder el día de Pentecostés, donde estaban todos reunidos unánimes, estaban juntos, y de repente viene del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Era el testimonio que sucedió aquí. Entonces aquí vemos como dice, ¿no? Fueron llenos del Espíritu Santo. Por eso dijo Jesús, y recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces vemos esta parte, esto está sucediendo, de diferentes nacionalidades hay aquí. Evidentemente regresaron a su lugar de origen, en este sentido, donde ellos venían, de donde ellos vivían, porque algunos de ellos, pues como ya lo explicaba, eran de otra nacionalidad, pero seguían siendo judíos. Entonces ellos regresan y aquí nos hace la mención, ¿verdad? En versículo 10, en Frigia, en Pánfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto como judíos como prosélitos, Entonces, vemos esto, pero ¿qué fue lo que escucharon? ¿Qué fue lo que los hizo cambiar de parecer? Fue el hecho de ver y escuchar lo que estaban escuchando, las maravillas de Dios. Pues por ahí empezó todo, porque dice la Biblia que la fe viene por ¿cómo? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Así es como viene la fe, así es como estos personajes que estamos viendo acerca de diferentes nacionalidades escuchan el evangelio por primera vez. ¿Y dónde fue? ¿Y cómo fue? Bueno, fue el primer discurso del apóstol Pedro y la conversión de algunos judíos romanos. Para esto, sigamos en el mismo capítulo 2 de Hechos. Ahorita el libro de Hechos es que nos estamos inclinando para esta introducción del libro de Romanos, y también para ver el llamado del apóstol Pablo. Vamos a tomar lectura. Qué importante, qué interesante es ver esto, para que cuando volvamos a continuar con nuestro estudio de Romanos capítulo 6, que ya venimos así, y si te interesa ir a regresar a todas las clases que ya he compartido, pues le encontremos más sabor, más sazón, más, wow, pues con razón es que esto, ¿no? Pues que el capítulo 1, que el capítulo 2, como te lo he dicho, pues van como eslabón, ¿no? Van encajando uno al otro, y uno al otro pues nos van a dando testimonio de lo mismo, de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es inspirada por Dios, ¿no? Entonces, chécate esto. Vamos a ver y vamos a leer y vamos a estudiar el primer discurso del apóstol Pedro. Vamos para allá. Hechos capítulo 2, vamos a leer del versículo 14 al versículo 42, vamos a darle lectura. Amén. Dice la Biblia: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitas en Jerusalén, esto os sea notorio y oír mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Sigamos leyendo el versículo 22. Luego dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el terminado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendistes y matastes por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó,
sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Fíjate estas partes muy interesantes. Aquí están testificando que Jesús resucitó. Aquí están testificando el poder de Dios. Inmediatamente ya están mencionando la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pedro ya está diciendo esto. Prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Ellos estaban muy frescos con todo esto de la crucifixión. Ellos sabían. Históricamente, si no me equivoco, se dice que los persas son los que iniciaron con esto de la crucifixión. Entonces, a lo largo de ese tiempo, pues imagínate, los peor de lo peor eran los que tenían que pagar con esta muerte en una cruz. Y aquí estamos viendo cómo nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en una cruz, llevando el pecado de la humanidad sobre él. Y lo hemos visto y lo hemos estudiado en el capítulo 3. Hermanos, los invito a que volvamos a estudiar juntos estas clases que ya hemos compartido, que ya he compartido por la gracia de Dios. Entonces, fíjate aquí el versículo 25, sigamos leyendo, dice: porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Continuamos, versículo 29, dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentara en su trono, para que sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Chécate esto, fíjate cómo lo presenta, siendo profeta. Qué maravilloso. O sea, ellos ya lo habían visto, por eso en Hebreos nos lo explica. Lee Hebreos capítulo 11 y descúbrelo. Fíjate, dice: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Qué significa esto? Que se arrepintieron. Les llegó un sentimiento de culpa, un sentimiento de tristeza. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Chécate todas estas bendiciones, Arrepiéntete, bautízate cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para que recibas perdón de los pecados y recibas el don del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué bendición! Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan
y en las oraciones. ¡Qué bendición es esto! Fíjate cómo aquí les está diciendo el apóstol Pedro. Arrepiéntanse, bautícense, ¿sí?, en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Y les dice esto: sed salvos de esta perversa generación. ¿No te das cuenta? Los tiempos, ¿sí?, van empeorando desde aquella época hasta nuestros tiempos. Y Dios es el mismo mensaje. La palabra de Dios no cambia, hermano. La palabra de Dios no caduca. No tiene fecha de caducidad. No tiene due date. La palabra de Dios no es así. La palabra de Dios permanece para siempre. Se marchita la flor, ¿verdad? Lo dice el libro de Isaías, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, aquí estamos viendo esto. ¿Qué es lo que sucedió? Que ellos están escuchando el mensaje de salvación. Y en ese momento sienten un arrepentimiento en sus almas. Empieza a haber este sentimiento de culpabilidad, de tristeza, de arrepentimiento, y se entregan a Jesucristo. ¿Sí? Se entregan. Entonces, qué maravilloso es saber esto. Qué maravilloso es eso. La palabra de Dios, el Evangelio, por eso Pablo lo dice cuando estamos leyendo esta parte en el Romanos, dice en el capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Entonces, vemos esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues ya después, posteriormente, de estas personas de diferentes nacionalidades regresan, se van al lugar donde ellos estaban viviendo y toma la papá. Llegan a Roma y empiezan a testificar de Jesucristo. Empiezan a testificar lo que sucedió allá el día de Pentecostés y empiezan a testificar el primer discurso del apóstol Pedro. Todo lo que Pedro testificó, todo lo que Pedro dijo, ¿verdad? Llevándolos acerca de, incluso citando donde habla el rey David, mencionándolo como profeta, diciendo que él había visto todo esto ya. Dios ya le había presentado esto, diciendo de que su alma no iba a quedar en el Hades, porque dando a entender que Jesucristo resucitó. Jesucristo vive. Él es Dios. Él venció la muerte. Qué bendición es esto, ¿no? Qué maravilloso es esto, hermanos. Ahora, continuemos con esto. Pablo llegó a Roma alrededor del año 60 después de Cristo. Ya habían pasado algunos años. Pablo ya había tenido en su corazón el deseo de visitar Roma, pero aún no se había dado la ocasión para que lo hiciera. Por eso es la razón de que él escribe esta carta y la manda a los romanos por medio de la hermana Febe. Ok, el año 60 después de Cristo. ¿Sí? Él llegó, como no lo esperaba, llegó a Roma como prisionero por causa de Jesucristo. Es así como llega él a Roma en su primer visita a Roma. Y esto lo vamos a ver aquí en el libro de Hechos, capítulo 28, versículo 11 al versículo 30. Vamos a ver. Fíjate, ya tú te puedes ver desde el versículo, desde el capítulo 27, tú lo puedes ver todo ahí, ¿no? Todo lo que está sucediendo. Desde el 26 en adelante puedes ver todo lo que sucedió con el apóstol Pablo, pero ya aquí desde el capítulo 27 es cuando Pablo es enviado a Roma. Sí, te lo leo, versículo 1, dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía de Augusta y embarcamos en una nave adreminita, dice Adremitena, que iba a tocar los puertos de Asia. Zarpamos estando con nosotros a Aristarco, macedonio de Tesalónica.
Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y bueno, ahí tú puedes leer desde el capítulo 27, te vas a encontrar la tempestad en el mar, el naufragio, cuando llegan a la isla de Malta, cómo Pablo pues viene en este naufragio, cómo le está sucediendo todo, cómo le está lloviendo de todo, llega a la isla de Malta, es picado por una serpiente muy venenosa, una víbora muy venenosa. Los que estaban ahí, que eran nativos, decían, no, pues ahorita caída segura de este señor, ¿no? Pero no fue así. Entonces tú te puedes dar cuenta de todo lo que sucede, ¿no? Entonces ya retomando la lectura, en el versículo 11 del capítulo 28 de Hechos, vamos a entrar a ver qué sucedió. Fíjate, dice, pasados 3 meses nos hicieron, este, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y a Pollux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allá 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Chécate, donde quiera que iba el apóstol Pablo llegando, ya había hermanos, ya se había extendido el evangelio de Jesucristo, ya los discípulos estaban haciendo su trabajo, mucha gente ya estaba testificando de Jesucristo donde quiera que iban. Te pregunto, ¿tú estás testificando de Cristo? ¿Tú estás llevando las buenas nuevas del Evangelio a la gente, a tus vecinos, a tus amigos, a tus parientes? ¿Lo estás haciendo o te estás quedando callado? ¿Te estás avergonzando? ¿Qué me dices? ¿Qué te dices a ti mismo? ¿Qué está sucediendo contigo? Sí, continuamos leyendo. Dice el versículo 15. De donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio, y a las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al el prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Veamos en el versículo 17. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César. No porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque la esperanza de Israel, dice, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algo mal de ti, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque dice, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra de ella. Así es como ellos tomaban a los cristianos, ¿no? La fe en Jesucristo, una secta, ¿no? Dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asistían a lo que se decía, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis,
y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y sin impedimento. ¿Qué sucedió en este tiempo, no? Todo lo que estaba aconteciendo, todo lo que estaba sucediendo, y ahí está por 2 años el apóstol ya testificando, ya hablando, ya, y fíjate, qué bendición para ellos, qué bendición para nosotros. Hay quienes llegan a expresarse y llegan a decir, no, pues es que la carta a los romanos está muy difícil, es difícil de entender, y tarará y yara yara, y todo lo que tú te puedas agregarle. Y dicen, no, es que es un poco complicado y son muchas doctrinas y la doctrina pues a veces divide y etcétera. No, o sea, nosotros necesitamos de la palabra de Dios, necesitamos estudiarla. Ahora, chécate esta parte, hermano. Ellos en aquel tiempo no tenían la Biblia completa como tú y yo la tenemos. Pero tanto como ellos, tanto como nosotros, contamos con el mismo Maestro, el Espíritu Santo. Él es quien nos guía y nos lleva a toda verdad. Él es el que hace todo esto en nuestras vidas. Él es quien nos guía, no el que nos enseña. Entonces, hermanos, estudiemos la Biblia. Dediquemos tiempo, leamos la palabra. Ahora, tal vez tú dices, hermano, no le entiendo, no entiendo esta parte. Bueno, te hago la invitación a que encuentres y busques una Biblia en otra traducción. Hay diferentes versiones, hay diferentes traducciones. Está la Nueva Traducción Viviente, la Traducción Lenguaje Actual, la Reina Valera, la Biblia de las Américas, diferentes traducciones de la Biblia que nos van a ayudar a abrir el panorama y vamos a entenderle de una mejor manera. Entonces, ahora, por otra parte, si te llama más la atención y quieres saber más respecto a la palabra de Dios, cómprate un diccionario Strong, cómprate un diccionario Vine y ahí vas a poder ir viendo, te llama la atención, bueno, ¿qué significa poder, no? Por así decirlo. Pues vas allá a los diccionarios, a la concordancia y buscas la palabra poder y te va a dar el significado de la palabra de Dios, de lo que quiere dar a entender nuestro Dios por medio de ese pasaje que estás estudiando. Pero hazlo, hermano. Te invito, tenemos al Espíritu Santo. Él es quien nos guía, Él es quien nos ayuda, Él es quien nos guía a toda verdad. ¿No le damos gracias a Dios por ello? Tanto ellos como nosotros tenemos al Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos enseñe, para que nos dirija, porque Él es el Paracletos, Él es nuestro consolador, llamado al lado de nosotros. Y fue lo que Jesucristo dijo, ¿no? Y haremos morada, yo y mi Padre, en ellos, estaremos en ellos, alrededor de ellos. Y qué bendición, porque Dios está en todas partes. Él lo llena todo. Ok, ahora bien, la carta de los Romanos comienza con la salutación de Pablo. Versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Muy bien, vamos a ver esta parte primero. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo. Aquí vamos a ver el llamamiento del apóstol Pablo. Ya vimos la introducción y vamos a entrar en esta parte, ¿no? Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra siervo en griego es doulos, quiere decir esclavo. Alguien que le pertenece totalmente a otro, en devoción propia. ¿Sí? Entonces, chécate esto. Pablo, en devoción propia, se hizo esclavo de Jesucristo para ser su siervo y obedecer su voluntad.
qué palabras tremendas. Pablo, siervo de Jesucristo. Soy esclavo, esclavo por amor, esclavo por amor. Ningún ministro, esto es para que nosotros entendamos esto, ¿sí? Ningún ministro tiene derecho de ser señor sobre el pueblo de Dios. No, porque es esclavo, somos esclavos. Vamos a ver qué dice en Primera de Pedro, para que vayamos viendo esto, hermanos, ¿sí? Para que vayamos viendo esto nos va a cuidar, esto nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque pues Dios tiene su palabra y es la que nos guía y nos enseña y nos dirige a toda verdad. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, vamos a dar lectura hasta el versículo 8. Aquí vemos esta parte, Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo, no es el jefe de jefes, no. Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra siervo, sí, significa esclavo. Leámoslo. Pablo, esclavo de Jesucristo, por devoción propia. Le pertenezco totalmente a Jesucristo. Es lo que está dando a entender aquí el apóstol Pablo. Entonces, ningún ministro tiene derecho a ser señor sobre el pueblo de Dios. No, no te puedes, no se puede y no nos podemos poner en ese lugar. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 8. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino como con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios para que los exalte cuando fuese tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Él cuida de vosotros. Entonces, checa de esto, ¿no? ¿Cómo nos está diciendo aquí? No te enseñorees. Y aquí Pablo está diciendo, yo no soy así, yo soy esclavo de Jesucristo. Yo no estoy llegando por medio de esta carta para imponer. No, soy siervo. Soy siervo. ¿Sí? Y por eso es que, fíjate, el nombre de Pablo significa el más pequeño, ¿no? Él ha de ser el menor. Vamos a ver qué dice esta parte en Mateo. Vamos al libro de Mateo, allá en Mateo. Vamos a buscar el capítulo 20. Vamos a leer el versículo 24 al 28. Mateo 20, 24 al 28. Dice 20, 24, 28. Ok, muy bien. Dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamando, les dijo, ¿sabéis lo que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacer grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate. Dice, dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? Entonces aquí nos está diciendo, ¿no? Nadie es más. ¿Sí? El que quiera ser primero entre vosotros será su siervo. Entonces aquí Pablo dice que él mismo decía que era el más pequeño de todos los apóstoles. Pablo es pequeño, ¿verdad? Él decía, yo soy siervo. Pablo, pequeño, siervo, esclavo de Jesucristo. Vamos a Marcos, capítulo 9, Mateo, Marcos, acuérdate. Mateo, Marcos. Vamos a buscar el capítulo 20 y vamos a dar lectura en esta parte. Marcos 20. Vamos a que diga Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Déjame regreso un poquito. Marcos capítulo 9, versículo 35. Ya, entonces dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. El servidor de todos.
Aquí vemos esto, lo que está diciendo Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, esclavo de Jesucristo. Y aquí en el versículo 35 nos dice esto. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. El servidor de todos. Y ya vamos a Segunda de Corintios, para tomar otra lectura de la escritura. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 5. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Siervos por amor de Jesús. Qué maravilloso es esto. Entonces ya estamos entendiendo esto. Pablo, siervo de Jesucristo. Aquí es como inicia todo esto, ¿no? Llamado a ser apóstol. Llamado a ser apóstol. Qué privilegio, ¿verdad? Qué maravilloso es esto. Después de ser una persona totalmente contraria a lo que ahora se le está llamando y se le está diciendo, dice llamado a ser apóstol. Llamado. Kletos en el griego. Y aquí llamado, ¿sí? Es lo que da a entender, llamado para cumplir un oficio. Y escogido y equipado divinamente para cumplirlo. Aquí Pablo mismo está diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, llamado para cumplir un oficio, escogido y equipado divinamente para cumplirlo. Qué maravilloso es esto. Dios nos está llamando, hermanos. A ti te está llamando, a mí me está llamando al servicio a Dios, servir a los santos. Ese es tu propósito, ese es mi propósito. No simplemente calentar la banca, como así lo dicen, sino que tenemos un propósito específico. Tú lo tienes, yo lo tengo. Y Dios quiere que atendamos al llamado que Él nos hace. ¿Por qué? Porque Él nos escoge para cumplir un oficio y Él, sí, nos va a equipar para cumplirlo. Para cumplirlo. Y este es el propósito del llamamiento del apóstol Pablo. Por eso dice aquí, llamado a ser apóstol. Llamado a ser apóstol. Uno que es enviado con autoridad a una comisión. Se aplicaba en ese tiempo a los representantes del emperador o a los emisarios del rey. El remitente permanece detrás respaldado por el enviado. En el caso de los cristianos, esto significa que Dios los envía a hacer lo que él mismo haría si él fuera. Entonces aquí Pablo está diciendo, yo soy el apóstol, ¿sí? Un representante, un embajador que llega a ustedes para anunciarles el evangelio de Dios. Dice apartado para el evangelio de Dios. Fíjate, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Apartado. Entonces, chécate todo este juego de palabras, ¿no? Apartado. ¿Qué significa eso? Apartado. O sea, separar, dividir y apartar. Esto es lo que nos da a entender. Entonces, chécate todo esto, hermano. Esto también sucede contigo y conmigo. El Señor nos separa del montón. El Señor, ¿verdad? Viene y estamos en un grupo y lo divide, ¿verdad? Todos íbamos en la misma dirección del mundo, hacia el precipicio. Llega el Señor, interviene, nos saca de ahí, nos separa y nos aparta. Qué apartado para el Evangelio de Dios. Qué bendición, qué mayor privilegio tenemos tú y yo, que somos llamados, somos apartados para comunicar el mensaje, para comunicar las verdades de la palabra de Dios. ¿Qué bendición es esto? Vamos a ver un ejemplo para que nos dé la idea. Vamos al libro de Mateo. Mateo, capítulo 25, y tomamos lectura en el versículo 31 al 34. Vamos para allá. Mateo 25, del 31 al 34. Fíjate esta parte. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y a todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros. ¿Vestes?
como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Entonces fíjate cómo, y tú puedes leer todo, ¿verdad? Para finalizar esta lectura. Para ver todo esto, vamos vamos a ver el versículo 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me diste, no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Pero ¿ves la diferencia? Acá dice versículo 32: y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros, ¿sí? Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Esto es lo que viene el Señor a hacer en nuestras vidas. Viene, nos aparta, viene, divide, ¿verdad? En los rebaños, los cabritos de este lado, las ovejas de este lado. Nos separa, nos aparta. ¡Qué bendición! ¿No? ¿No te da gozo y alegría que Dios haya puesto sus ojos en ti? Que los haya puesto en mí, a mí sí me da mucha alegría. Vamos al libro de Hechos, regresemos al libro de Hechos y busquemos el capítulo 13, versículo 2. Chécate esto. Qué bendición es esto, hermanos, ¿eh? Que ahorita que estamos retomando esto, es como que, wow, tú también me has escogido a mí con un propósito. Yo también tengo un propósito del Señor. Tú también lo tienes. Fíjate lo que dice Hechos 3:2. Es más, leamos desde el versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, le impusieron las manos y los despidieron. Chécate todo esto, esto es una bendición. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo está hablando y está diciendo específicamente, ¿sí? Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Llamado para cumplir un oficio, ¿sí? Escogido y equipado divinamente para cumplirlo. Esto es asombroso. Esto es una bendición, hermano. Que Dios nos considere para servirle, para comunicar las verdades del Evangelio. ¿No le das gracias a Dios? ¿No le das gracias a Dios por todo esto? Yo sí le doy gracias al Señor, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia y Él nos está llamando. Y yo quiero atender al llamado del Señor. Y en esto estoy. Y en esto estamos. Y estamos juntos y estamos unidos y vamos en la misma dirección. Veamos esta parte para ir concluyendo. ¿Sí? Para ir concluyendo esta introducción al libro de Romanos y el llamamiento del apóstol Pablo. Veamos las 3 etapas de la separación de Pablo. Vamos en esta parte. Primero, en su nacimiento. ¿Sí? En su nacimiento ya estaba en la mente de Dios. Ya estaba. Vamos a Gálatas. Vamos para allá. Gálatas. Vamos para allá. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Dice, vamos a leer del 11 al 16. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y esto sigue sucediendo. Hay tanta gente que es tan tradicional que defiende sus tradiciones. Fíjate, versículo 15. Pero cuando agradó a Dios,
que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pero dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. En esto os escribo que aquí en adelante que no miento. Bueno, ahí me quedo. Primero, fíjate, desde el versículo dice, versículo 15, el primero es le estamos viendo las 3 etapas de la separación de Pablo. La primera es en su nacimiento, ¿verdad? Y estaba en la mente de Dios. Versículo 15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Luego dice el 16, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles. Entre los gentiles. Entonces, en la mente de Dios, qué asombroso es esto, hermanos. Qué asombroso es esto. Dios tiene un propósito en tu vida y en mi vida. Sí, Él lo tiene. Por eso estamos con vida, hermanos. Por eso seguimos aquí. Porque nuestro Señor ya nos tiene en sus planes. Y esto es aquí, desde su nacimiento. Ahora vamos a la otra parte para ver esto. En su conversión del judaísmo al evangelio. Para eso vamos al libro de Hechos, otra vez, capítulo 9. Hechos capítulo 9, vamos a leer del 15 al 16. Hechos 9, 15 al 16. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí eh, Saulo, sí, es cuando se convierte, y aquí es el propósito, sí, el propósito, el segundo propósito en las 3 etapas de la separación de Pablo, vemos en su conversión del judaísmo al evangelio. Y aquí le está diciendo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, por mi nombre. Aquí vemos esta parte. Primero ya estaba en la mente de Dios, en su nacimiento, y ahora en su conversión del judaísmo al evangelio. Vamos a 1 Timoteo. Esta es la segunda etapa que estamos viendo, ¿sí? De la separación del apóstol Pablo. Vamos a 1 Timoteo y busquemos capítulo 1 y démosle lectura al versículo 15. 1:15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él, para vida eterna. Para vida eterna. Ahora, fíjate cómo dice. Pero por esto fui recibido a misericordia. Fui recibido a misericordia. Para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él, para vida eterna. Para vida eterna. Entonces vemos esta parte. Dios lo toma, Dios lo llama. Primero en su nacimiento, aún antes de que naciera Pablo, ya estaba en los planes de Dios. Ahora en su conversión del judaísmo al evangelio. Y ahora vamos a ver esta otra parte. En su comisión del trabajo, ¿verdad? En su comisión de su trabajo secular al trabajo de Dios. Al trabajo de Dios. Todo es un proceso, amados hermanos. Todo es un proceso. Vamos ahora al libro de Hechos otra vez, capítulo 13, y tomamos lectura en el versículo 2. 13:2. Vemos aquí cómo Dios, ¿verdad? Lo llama para que cambie su estilo de vida. Ya lo leímos. Dice, ministrando esos al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Por qué? Porque Pablo, antes de que él entrara de lleno, pues también trabajaba.
Sí, también trabajaba, tenía su trabajo y hacía tiendas. Pero aquí vemos esta parte, ¿no? Cómo Dios lo llama desde su trabajo secular a hacer el trabajo de Dios. Ahora vamos a Hechos, capítulo 26. Vamos para allá, Hechos 26. Y leamos versículo 16. Hechos 26. Y leamos a versículo 16 al 18. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por mi ministro y testigo de todas las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Herencia entre los santificados. Herencia entre los santificados. Qué bendición, ¿no? Fíjate, cómo el Señor nos llama para algo específico. Tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios dirección, tenemos que estar en oración. El Señor nos puede hablar aún y Él habla, ¿no? Ahora, regresando otra vez al versículo, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 11, dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, poniéndome en el ministerio. ¿Qué bendición es esto? ¿No? Como estamos viendo cómo Dios en sus planes, aún antes de que naciera ya lo tenía, en sus planes, en su conversión del judaísmo al evangelio y como quien dice, en su comisión del trabajo secular al trabajo de Dios, en esa transición. Ahora, estén leyendo esto, dice, estamos viendo las etapas, cómo el apóstol Pablo fue llamado en diferente tiempo y cómo Dios lo está empezando a transformar de Saulo a Pablo, de Saulo a Pablo. Ahora muy bien, regresamos a Romanos 1, versículo 1, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, apartado para el evangelio de Dios. Dice que había prometido antes a sus profetas en las santas escrituras. ¿Sí? A santas escrituras. Para anunciar el evangelio de Dios. Las buenas nuevas del evangelio. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios. Y leamos en el capítulo 15. 15 de Corintios. Y vamos a leer del 1 al 4. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y no creísteis en vano. No creísteis en vano, no creíste en vano. O sea, ¿por qué? Porque se les predicó el evangelio, ¿sí? Se les predicó la palabra de Dios, ¿sí? Y no creyeron en vano. El evangelio de Dios, las buenas nuevas, el evangelio que se ha predicado, las buenas nuevas. Pablo ya andaba predicando el evangelio, ya estaba comunicando las verdades de la palabra del Señor. Qué bendición es esto. Ahora, siguiendo, retomando el versículo, dice que él había prometido antes por sus profetas. Ya lo había prometido el Señor. El evangelio ya había sido prometido desde el Antiguo Testamento. Vamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 y leamos en el versículo 15. Y aquí ya vemos todo esto, hermanos. Lo estamos estudiando y lo estamos viendo, ¿no? Versículo Génesis 3, 15. Dice, además dijo, permíteme, estoy en Éxodo, voy a Génesis capítulo 3, versículo 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. O sea, ya está profetizado
Jesucristo desde aquel tiempo. El Evangelio ya había sido prometido desde el Antiguo Testamento. Vamos a Lucas capítulo 24, versículo 44. 24, 44. Dice, por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Permíteme tantito. Está ahí en Mateo. Vamos a Lucas 24. Lucas 24. Ahora sí que como dicen, permíteme tantito. Lucas 24. Ahora sí, ya estoy allá. Lucas 24, versículo 44. Lucas 24, versículo 44. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era necesario el evangelio que había sido prometido antes por sus profetas. Sí, aquí nos está diciendo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Recuerdas cómo el apóstol Pedro citó uno de estos salmos? Porque ya testificaban de él, ya había prometido antes por sus profetas. Ahora regresemos al libro de Hechos. Hechos, vamos al capítulo 3. Hechos 3, versículo 21. Dice, aquí en desierto era necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo, Dios ya ha venido hablando mediante sus profetas. Y para concluir, vamos a terminar leyendo el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 11. Hebreos 1, versículo 11. Dice, y ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura. ¿Sí? Todos ellos se envejecerán como una vestidura. Vamos a leer versículo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces vemos todo esto que estamos leyendo y estudiando. Cómo Dios en su amor, en su soberanía, en su misericordia, ya tenía apartado, ya tenía puesto de que el apóstol Pablo iba a ser escogido. Por eso retomamos Romanos 1, versículo 1 y 2. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. En las santas escrituras. Qué maravilloso es esto, hermanos. Qué bendición es saber todas estas cosas que acabamos de compartir en esta noche. Qué bendición. La verdad que sí. Esto llena nuestro corazón de esperanza. En primer lugar, ¿por qué? Porque Dios nos ha escogido para algo. Para que prediquemos, para que comuniquemos, para que llevemos el evangelio a los oídos de las personas. Eso fue lo que alguien dijo. Nuestro trabajo es llevar el evangelio a sus oídos. El trabajo del Espíritu Santo es llevárselo al corazón, porque Él es el que contrita al mundo del pecado. Él es el que convence al mundo del pecado por medio de la palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, vemos cómo Dios nos ha elegido y vemos el trasfondo histórico de la carta a los romanos y entendemos el propósito de Dios y ahora somos bendecidos nosotros al contar con la Biblia y el libro de Romanos, que es considerada la columna, ¿sí? La columna del cristianismo. Es considerado. Nosotros necesitamos aprender, nosotros necesitamos estudiar el libro de Romanos. Y te invito a que continuemos estudiando juntos cada viernes a partir de las 7:30. Este estudio que ya desde enero comenzamos y ya hemos avanzado bastante. Así que te invito a que participes de eso y te vuelvo a repetir, si por dada razón, motivo, te has perdido alguna de las clases, ve al canal de Devocionales y más, lo encuentras en YouTube y ahí vas a encontrar todas estas enseñanzas que ya
compartí. Y ahí te voy a también a dejar el link para que vuelvas a ver la clase que compartí, que es Jesucristo, el tema del Evangelio, para que la cheques y te pongas al corriente de todo lo que hemos estudiado a lo largo de estos meses. ¿Qué te parece si cerramos con una oración? ¿Me acompañas? Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso, Señor. Y tenemos la oportunidad de estudiar tu palabra y ver, Dios mío, cómo inició todo, Padre. Cómo es que estos creyentes en ti y discípulos tuyos regresaron al lugar de origen de donde ellos vivían y llevaron el evangelio tuyo, Señor. Y cómo en el apóstol Pablo hubo una transformación, hubo un cambio. Tú lo tomaste, Señor, siendo Saulo, y lo convertiste, Padre Santo, Señor, en Pablo, siervo tuyo, Señor. Y era lo que él decía, Pablo, siervo de Jesucristo. Padre Santo, Señor, ayúdanos a tener este mismo sentir también en nuestro corazón, en nuestros corazones, de que te podamos servir de la manera que tú ya lo tienes indicado para nosotros. Ayúdanos, danos sabiduría, danos inteligencia, guíanos, Padre, para que nosotros también podamos seguir haciendo nuestra obra de evangelista y compartamos tu palabra con todas las personas, Padre. Te doy gracias, Señor, por la vida de los hermanos que desde el día uno han estado compartiendo con nosotros. Bendice sus vidas, cuida de ellos, Padre, y te pido que tú los sigas ayudando en cualquier necesidad que ellos tengan, Señor. Te doy las gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues que tengas bonita noche. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Hasta luego.